Este video es para terminar la clase de pared abdominal. Ya en el video anterior, pues, hablamos sobre los 5 músculos que conformaban la pared anterolateral del abdomen. Hablamos de unos músculos planos y hablamos de unos músculos verticales. Explicábamos por qué unos se agrupaban bajo el nombre de planos y otros bajo el nombre de verticales. Hablamos de los 3 músculos planos, en orden de externo hacia la parte interna: el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y también hablamos de unos músculos verticales, que son 2 músculos y que se ubican pues prácticamente paralelos a la línea media. Uno grande, ¿verdad?, que se extiende pues desde la sínfisis del pubis, desde el hueso púbico hasta la apéndice o el apófisis sifoides y parte de los cartílagos intercostales, los últimos cartílagos intercostales. Y era el músculo recto abdominal o recto del abdomen, ¿verdad? Y también pues hablamos de un músculo pequeñito, muy pequeñito en comparación de los que hemos hablado, que recibe el nombre de músculo piramidal, cuya función principal, a diferencia de los otros, pues se encarga de tensar pues la línea alba. Hablamos de cómo estos músculos, los músculos planos, coincidían en la parte anterior, específicamente en la línea media, y conformaban una estructura que recibe el nombre de línea alba, que viene a tener una acción tal si fuera un tendón. Es un refuerzo también importante, tanto de la unión de las aponeurosis de estos 3 músculos planos, como también del refuerzo, ¿verdad?, en la pared pues anterior. También vimos que estos músculos, estas mismas aponeurosis, pues ayudan a conformar las hojas. Cada uno de estos músculos presenta 2 hojas, y estas hojas ayudan a conformar una estructura que envuelve a los músculos rectos abdominales, que recibe el nombre de vaina de los rectos. Veíamos de que en la parte anterior pues está muy bien definida en la parte anterior, pero en la parte posterior, o sea en la parte interna, vemos de ahí que hay una diferencia, que esta vaina de los rectos solo está presente en los 2/3 superiores. Imaginemos que el músculo recto abdominal lo dividimos en 3 porciones. Pues la porción inferior, o sea el tercio inferior del músculo recto abdominal, no está cubierto por esta vaina de los rectos en la parte interna. En la parte externa sí. Entonces, si no se acuerdan, pues vayan a buscarlo. Ahí está en la clase. Entonces de eso hablamos. Cómo está conformada la vaina de los rectos, cómo se conforma la línea alba, cómo están distribuidos los músculos planos y los músculos verticales. De eso hablamos en la primera parte. Ahora nos corresponde... hay un cuadrito muy completo, donde está pues las funciones, la distribución de estos músculos, su origen, su inserción, que es muy importante. Y también pues hablamos, que no está incluido en el cuadrito, de la irrigación. ¿Vea? Irrigación y la inervación también de estos músculos. Les sugiero, ojo con eso, les sugiero que investiguen el drenaje de estos músculos de la pared anterolateral. Cada vez que les digo que investiguen, yo veo quienes participan en los foros, y esa participación pues tiene un premio, y además pues sirve de preguntas para corto o para examen. Los que se toman la molestia de hacer ese trabajo extra y responder en el foro o en los foros esas preguntas que yo voy tirando, y más que todo cosas que no están en la clase, se dan cuenta de que lo vemos, se les ha preguntado en un examen, y que ahí siempre solo los que responden en los foros son los que responden estas preguntas. Entonces pues los invito a que investiguen. La idea de esto es que lean más, pues, ¿verdad? Y pueden encontrar una información tal vez hasta, y seguramente mejor a la información que yo les doy en cada una de las clases. Entonces pues sigamos, empecemos a ver pues la segunda parte de esta clase,
que son los músculos que conforman la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Vamos a ver pues que en la pared posterior del abdomen, permítanme, tengo aquí un error. Aquí estamos. En la pared pues, posterior del abdomen vamos a considerar los componentes, o sea, las estructuras que están involucradas en la pared posterior. Ojo con este dato. Aquí pues tenemos que se involucran las vértebras lumbares con sus respectivos discos intervertebrales. ¿Cuántas vértebras lumbares son? Los músculos posteriores de la pared abdominal. Es decir, los músculos que encontramos en la pared posterior son el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar, el músculo ilíaco, el músculo transverso del abdomen y los oblicuos. Es decir, que los mismos músculos que vimos que estaban involucrados, permítanme un segundo. Ok, perdón. Bueno, estábamos hablando que los músculos que se involucran como componentes de la pared posterior del abdomen son los músculos psoas, músculo cuadrado lumbar, músculo ilíaco, músculo transverso del abdomen y los oblicuos. Es decir, los músculos que ya estudiamos como músculos planos en la pared anterolateral del abdomen también se involucran como músculos en la pared posterior del abdomen. Pero los principales músculos ubicados en la parte posterior pues son psoas, cuadrado lumbar, ilíaco y el ilíaco, perdón. Ahora, el transverso y los oblicuos se toman o se incluyen debido a sus orígenes. Si se recuerdan, habían unos que se originaban hasta por ejemplo, el transverso se originan en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Entonces, lógicamente, están en la parte posterior. Debido a eso, pues se toman como músculos que encontramos en la pared posterior. Luego, pues también tenemos como componentes en la pared el plexo lumbar, o sea, la maraña de nervios que se hacen presentes, mejor dicho, que emergen desde la columna vertebral, o sea, vienen desde el canal medular. Encontramos pues al plexo lumbar también involucrado en la pared posterior. Principalmente, como dice ahí, los ramos ventrales, o sea, las ramas motoras que son las que emergen pues desde los forámenes intervertebrales. La fascia, y aquí vemos una fascia muy importante que es una capa completa que encontramos en la parte posterior del cuerpo, que es la fascia toracolumbar, que ya vimos que de por ahí se origina uno de los nervios anterolaterales. El diafragma también se incluye en la pared posterior pues en la pared posterior, perdón, del abdomen, principalmente pues en la parte superior, ¿verdad? La grasa, los nervios, los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos. O sea, los componentes que encontramos en la pared posterior son óseo, pues las vértebras lumbares. Los músculos, ya hablamos que de músculos. Encontramos los nervios, el plexo lumbar. Encontramos también la fascia toracolumbar. El músculo diafragma también entra dentro de los músculos. Y por supuesto, pues los componentes que acompañan a un paquete neurovascular, los vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas, y los nervios. Y por supuesto, el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa. Los ganglios linfáticos también. Bueno, entonces estos son los componentes que encontramos en la pared posterior del abdomen. Sigamos. Hablemos entonces del primero de los músculos. Hablemos del músculo psoas. Del músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar, como ustedes lo pueden ver, este es el músculo cuadrado lumbar, está completamente posterior. Su origen lo tiene en el ligamento iliolumbar y en la cresta ilíaca. Ese es el origen del músculo cuadrado lumbar. Este pues tiene una inserción en el borde inferior de la segunda costilla, de la 12ª costilla, perdón, en las apófisis transversas de las 4 vértebras lumbares superiores. Toda esta es la inserción
del músculo y en la última costilla. Ahí se inserta. Y su origen, pues, en el ligamento iliolumbar. Esta es la cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Pero el ligamento iliolumbar es un ligamento, son ligamentos propios que encontramos en la zona del sacro. Entonces, perdón, no estoy con el puntero. Aquí estoy. Entonces, es en esta zona de acá, el ligamento iliolumbar. Entonces, estos son los orígenes y las inserciones son superiores. ¿Cuál es la función? Fijar la costilla, o sea, la 12ª costilla la fija el músculo cuadrado lumbar. Y actúa como un músculo de la inspiración al estabilizar la inserción más baja del diafragma. Ojo, tiene una función, es un músculo complementario en la respiración, porque se encarga pues de estabilizar la parte más baja, o sea, la inserción más baja del diafragma. Ya vamos a hablar pues del diafragma en otra clase. En la siguiente clase vamos a hablar del diafragma y vamos a entender esta parte. Y también pues ayuda a los músculos oblicuos en la flexión lateral del abdomen. Entonces estas son funciones del músculo cuadrado lumbar. Como lo vemos acá, aquí está el origen, está todo el músculo. Este es el origen del músculo cuadrado lumbar y las inserciones que tiene en las cuatro primeras en las cuatro primeros procesos transversos de las vértebras lumbares, ¿verdad? Y la origen pues en el ligamento iliolumbar y en la cresta ilíaca. Esto es el origen del músculo cuadrado lumbar. Aquí pues ya lo podemos ver, el músculo cuadrado lumbar pues acompañando todos estos tres músculos. Bueno, estos cuatro músculos son de los que estamos hablando. Estos son los músculos propios de la pared posterior, el cuadrado lumbar. Ya vamos a ver que aquí tenemos el psoas mayor, aquí tenemos un psoas menor y el músculo ilíaco. Pero ya vamos a hablar de esos. Entonces hablamos pues la irrigación. La irrigación es por las arterias lumbares, la arteria iliolumbar y la arteria subcostal. La inervación, pues las ramas ventrales del 12º nervio torácico y por los nervios espinales lumbares. Investiguen drenaje de todos estos músculos. Hablemos del músculo psoas mayor, como ustedes lo pueden ver acá. El músculo psoas mayor, pues su origen es en la superficie anterior y borde inferior de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, o sea, siempre utilizando las apófisis transversas. De ahí se nos origina, viene el origen superior a inferior. Entonces tenemos las apófisis transversas de las vértebras lumbares y también se origina de los cuerpos y de los discos intervertebrales, o sea, de los cuerpos de estas mismas vértebras lumbares. De ahí se origina el músculo psoas mayor, donde se inserta en el trocánter menor del fémur. Es decir, este músculo pasa de ser abdominal, tiene un paso por la cavidad pélvica, pero se inserta ya en el muslo. O sea, ya tiene una inserción en la parte del muslo. Entonces, es un músculo que tiene mucha función en la estabilidad del cuerpo y también en el soporte de los movimientos del propio miembro inferior, específicamente del muslo. Vemos entonces que su función principal es la flexión del muslo, flexionar el muslo. Esa es una de las funciones del músculo psoas mayor. Se origina en los cuerpos vertebrales lumbares, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y también en los discos intervertebrales, es decir, arropa prácticamente toda la vértebra lumbar. Su origen se inserta en el trocánter menor del fémur, atraviesa pues toda la pelvis. Ahora hablamos del músculo psoas menor, es este delgadito que está aquí. ¿Dónde se origina? Se origina en los cuerpos de la torácica 12, o sea, la última vértebra torácica, y la L1, es decir, en la zona de transición. Esta zona es una de las zonas muy frecuentes para las lesiones, por ser una zona de transición. O sea, una vértebra con características torácicas, donde vamos a ver que hay apófisis transversas especiales, un cuerpo pues más pequeño,
deja de ser torácico la siguiente y se convierte ya en una vértebra lumbar con un cuerpo pues más robusto, con unas apófisis transversas ya rudimentarias, en función de una inserción de costillas, porque ya no tiene. Entonces es una zona de transición, es una zona de cierta debilidad en comparación con las otras zonas de la columna vertebral. Entonces su origen del psoas menor es T12 y L1. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la línea pectínea y en la eminencia iliopectínea, o sea, tiene una inserción en los huesos coxales, en la zona de la parte ilíaca, del hueso ilíaco, por decir así. Acuérdense que el hueso coxal pues tiene una naturaleza debido a la fusión de tres huesos, ¿verdad? O sea, en la vida embrionaria, un hueso púbico, un hueso ilíaco y un hueso isquiático o el isquion, ¿verdad? El ilion, el isquion y el púbico. Entonces son los tres huesos que conforman el hueso coxal. Entonces el hueso ilíaco, próximo al hueso púbico, ahí es donde se inserta el músculo psoas menor. Luego pues tenemos el músculo ilíaco. El músculo ilíaco prácticamente se encuentra en toda la concavidad, o mejor dicho, en la fosa ilíaca. En esta zona del hueso ilíaco, en esa zona se encuentra el músculo ilíaco. Entonces vamos a ver que su origen es los 2/3 superiores de la concavidad de la fosa ilíaca. El labio interno, o sea, esta zona de acá, es el labio interno de la cresta ilíaca. Los ligamentos sacroilíacos e iliolumbares. Se vuelve a tener presencia el ligamento iliolumbar, pero también encontramos al ligamento sacroilíaco. Y también pues vamos a ver que tiene parte de origen en la superficie superior, o sea, de la parte lateral del sacro. Es decir, en la zona de las alas del sacro. Ahí se origina el músculo ilíaco y se inserta en el tendón del músculo psoas mayor. Aquí estamos viendo que se está insertando en el trocánter menor, pero es que realmente él se fusiona con el músculo psoas mayor. Por eso más adelante vamos a ver que en la zona del muslo, al músculo o a la fusión del músculo ilíaco con el músculo psoas mayor, se le da el nombre de músculo iliozoas. Y aparentemente ambos se insertan en el trocánter menor. Pero hay que tomar o aclarar que realmente el tendón que se inserta en el trocánter menor es el tendón del músculo psoas mayor. Porque el músculo ilíaco se inserta en el tendón del músculo del psoas mayor. Muy posiblemente fibras del tendón del ilíaco llegan a insertarse hacia la zona del trocánter menor, muy posiblemente. Pero la anatomía o el estudio de la anatomía nos ha dicho de que prácticamente el tendón del ilíaco desaparece, por decirlo así. No es que va a desaparecer, sino que todo el cuerpo lo hace con el tendón del hueso psoas mayor. Entonces, al insertarse ya en el trocánter menor, lo que se inserta solo es tendón del psoas mayor, porque el ilíaco se insertó directamente en el tendón de este mismo que estamos hablando. Parece trabalengua. Entonces, aquí vemos pues cómo viene el psoas mayor y como vemos aquí se hacen un solo, y aquí en el muslo ya se conoce con el nombre de iliozoas. Aquí ya es el iliozoas en la zona del músculo, pero en la zona de la pelvis y en la zona del abdomen es un músculo psoas mayor, psoas menor, cuadrado lumbar. En la zona del muslo es iliozoas, o sea, fibras del ilíaco y fibras del psoas mayor. Sigamos. Ahora pasamos a ver las fascias de la pared posterior pues del abdomen. La pared posterior del abdomen pues va a estar revestida por una capa continua
que recibe el nombre de fascia endoabdominal. Esta fascia endoabdominal está situada entre el peritoneo parietal y los músculos. Ya vamos a hablar del peritoneo, así como hay un peritoneo, así como veíamos la pleura parietal y la pleura visceral. Pues aquí vamos a ver que este mesotelio que encontramos ya en el abdomen es el peritoneo, hace las veces de la pleura y también hace las veces como el pericardio. Vamos a ver una hoja está completamente adosada a los músculos y la otra hoja está completamente adosada a las vísceras. Pero vamos a encontrar pues que entre esa capa del peritoneo parietal y los músculos encontramos una fascia, que es la fascia endoabdominal, idéntico también a lo que veíamos de la fascia endotorácica, es idéntico. En el abdomen pues vamos a encontrar la fascia endoabdominal. Si ustedes entendieron las funciones de la pleura y la fascia endotorácica, van a entender lo mismo, no, mejor dicho, es lo mismo que de lo que estamos hablando aquí. Un peritoneo con dos hojas, parietal y visceral, y una fascia endoabdominal que se interpone para tener el contacto pues con los músculos de la pared abdominal. Entonces vamos a ver que esta fascia se continúa con la fascia transversa que reviste al músculo transverso del abdomen. Este nombre de fascia transversa en alguna literatura ustedes lo pueden encontrar como fascia transversalis, es lo mismo, pero esta fascia transversa pertenece al músculo transverso. Vimos como el músculo transverso, músculo que lo estudiamos en la pared anterolateral, pero acabamos de ver que también podemos tomarlo en cuenta en la pared posterior. Es el músculo más interno de todos. Entonces, lógicamente, la fascia que él tiene le impide tener contacto directo de músculo con esta fascia endoabdominal. Entonces vamos a ver que es la fascia transversal. Ahora, por lo general, la fascia endoabdominal se le nombra según la estructura que reviste. O sea, según la estructura que va a revestir, así se le da pues el nombre a la fascia endoabdominal. Cuando nos referimos a esto, que según la zona que reviste, es que vamos a ver que podemos encontrar en alguna literatura que nos dice fascia preperitoneal, o nos dice fascia retroperitoneal, o nos dice fascia renal, fascia prerrenal. Entonces es la misma fascia endoabdominal. Por eso, según la zona, puede retomar el nombre. Ahora, nosotros en esta clase no lo vamos a hacer así. O sea, nos vamos a enfocar en una fascia endoabdominal y punto. Ya vamos a ver en una imagen que hay una fascia preperitoneal y una fascia prerrenal o mejor dicho, una fascia retroperitoneal. Pero solo es para información. Yo lo que voy a preguntar es cómo se llama la estructura que se encuentra entre la fascia transversa y el peritoneo, por ejemplo, es la fascia pues en la fascia endoabdominal, por poner un ejemplo. Ahora, una cosa muy importante de la fascia endoabdominal es que tiene o nos permite un espacio que está por fuera del peritoneo. El peritoneo o la bolsa peritoneal, o sea, el peritoneo es una estructura, es un mesotelio, pero ese mesotelio permite una cavidad. En esa cavidad encontramos pues los intestinos o los órganos que forman parte del intestino, las vísceras abdominales. Pero vamos a ver que hay unas vísceras que no están contenidos dentro de ese saco. A esas estructuras o a esas vísceras le llamamos retroperitoneales, porque se encuentran por detrás de la bolsa peritoneal. O también se les conoce como vísceras extraperitoneales, porque están fuera del peritoneo. Entonces, vamos a ver pues que la fascia endoabdominal nos permite ese espacio o nos permite una zona donde las estructuras extra o retroperitoneales están guardadas o están ubicadas como lo son pues los riñones, por poner un ejemplo.
Entonces ya vamos a ver eso para no estar hablando en el aire. A esto es de lo que estoy hablando. Vamos a ubicar primero los músculos de los que hemos hablado. Los músculos rectos abdominales son los músculos verticales. Lógicamente el piramidal no lo vamos a ver. Luego vemos los anterolaterales, pero como en esta figura podemos ver que son anteriores, laterales, pero también tienen una porción posterior. Y el más posterior de todos es el transverso, como ustedes pueden ver. Aquí vemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. Transverso del abdomen, oblicuo, oblicuo interno, oblicuo externo. Aquí vemos cómo colaboran para conformar pues la vaina de los rectos. Entonces, luego tenemos los otros músculos que hemos visto en la parte posterior. El músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar. El psoas menor pues no lo vamos a ver, lógicamente tampoco vemos el ilíaco, que se lo vemos en la fosa ilíaca. Entonces, la fascia que recubre al músculo transverso o la fascia que corresponde al músculo transverso es esta, la fascia transversa, es esta como celestita que estamos viendo acá. Es fascia propia del músculo transverso, pero rodea todo, rodea toda la estructura, todos los músculos los rodea. La fascia transversa o fascia transversalis es esta rosadita que vemos acá. Toda esta rosadita, esto es la fascia transversalis, esta que vemos acá. Entonces, la fascia extraperitoneal es como se tiene aquí en este libro, pero yo quiero que manejemos la fascia endoabdominal, que es la que hemos, así con este nombre la hemos visto. Es la fascia endoabdominal, es toda esta como grasita que estamos viendo acá. Esta fascia es más que todo grasa. Esta que vemos acá es un tejido celular subcutáneo. Esta es la fascia endoabdominal. Esta bolsa o este espacio que vemos acá es la cavidad peritoneal. Aquí vemos que hay un peritoneo visceral, o sea, lo ubica así para que veamos que rodea pues al intestino, y hay un peritoneo parietal. Es una sola hoja. Lo que pasa es que en la zona que recubre los intestinos es visceral, en la zona que tiene contacto con la pared es parietal. ¿Ve? Entonces, lo que impide que la hoja del peritoneo parietal tenga contacto con la fascia transversal o transversalis es la fascia endoabdominal. Y según la zona, pues recibe el nombre. Aquí se llama fascia preperitoneal, porque está antes del peritoneo. Entonces esta es la fascia preperitoneal, en la parte anterior del abdomen. En la parte posterior es la fascia retroperitoneal. Y esta fascia retroperitoneal es la que nos ayuda a identificar el espacio retroperitoneal donde encontramos a los riñones. Investiguen qué otras estructuras son retroperitoneales. Investiguen eso. ¿Cuáles son? Aparte de estos camarones que vemos acá. No, estos son los riñones, perdón. Entonces, esta zona pues es la zona del espacio retroperitoneal. Espero que se entienda. Esta es la fascia transversal o transversalis. Esta es la fascia endoabdominal. Esto es el peritoneo parietal. Ya después vamos a hablar del peritoneo visceral. Pero me interesa que quede claro esto. Aquí tenemos, me había olvidado, la fascia que es la fascia superficial, que es la grasa prácticamente por abajo de la piel. La inmediata, la que tiene los glóbulos de grasa, la que se aumenta en nosotros los que tenemos sobrepeso, pues es la fascia de Camper, es esta. La que está en contacto con los músculos es la fascia de Scarpa, porque el tejido celular subcutáneo que encontramos por abajo de la piel se convierte en dos fascias, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Sigamos. Entonces, hablemos de estas fascias endoabdominales
lo dejé aparte así para que lo entendiéramos, es la fascia del psoas. Aquí vamos a ver que hay una fascia del psoas y hay una fascia del cuadrado lumbar. Entonces, la fascia del psoas, que es parte de la fascia endoabdominal, pues vamos a ver que esta se inserta medialmente en las vértebras lumbares, en esta zona de acá. Aquí se inserta esa fascia. Y en el reborde del estrecho superior de la pelvis, o sea, en la parte inferior, en esta zona de acá, es donde se inserta la fascia del psoas, la fascia endoabdominal del psoas. Muestra un engrosamiento superior para dar el ligamento arqueado medial. Esto es el ligamento arqueado medial. Y además, pues, lateralmente se une a la fascia del músculo cuadrado lumbar y a la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar es una fascia compuesta por todas estas fascias que la vemos en la parte posterior del abdomen. Entonces, vamos a ver que el ligamento arqueado medial, que es parte de los que nos ayuda a la inserción del hígado, es propia del músculo psoas. Es parte de la fascia del psoas. Pero esta fascia que estamos hablando es la fascia endoabdominal. ¿Ok? Lateralmente, pues, ya lo vimos. Y el estrecho superior de la pelvis, que es lo que vemos acá. Sigamos. Vemos la fascia del cuadrado lumbar. Y esta se continúa, nos dice, aquí estamos viendo el músculo cuadrado lumbar. Esta se continúa con la capa anterior de la fascia toracolumbar. Es la fascia toracolumbar. Se inserta en las caras anteriores de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la 12ª costilla. Y se continúa con la fascia transversa, la fascia del cuadrado lumbar. Fascia también, pues, de fascia endoabdominal. Se engrosa hacia la parte superior, formando los ligamentos arqueados laterales. Son estos. El arqueado medial es del psoas mayor y el arqueado lateral es del cuadrado lumbar. Ya casi para ir terminando, hablamos de esta, que es la fascia toracolumbar. Es esto. Esta es la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar, pues, es una fascia extensa que se divide en las capas anterior, media y posterior, y que envuelve a los músculos profundos del dorso, o sea, los músculos que hemos estado hablando, los músculos posteriores del abdomen. Es fina, es transparente en la zona donde cubre las partes torácicas de los músculos profundos, pero gruesa en la región lumbar. O sea, en la zona que recubre los músculos internos es prácticamente transparente, pero es gruesa y de un color blanco nacarado en la zona externa, o sea, como la vemos acá. Acá la vamos a ver, pues, que es de este color. Claro, aquí está bien coloreado, ¿verdad? Pero en la parte interna tiende a ser una telita transparente. Los que, pues, saben hacer carne o saben hacer cortes en la carne, cuando se compran los lomos, ¿verdad? De res, o más que todo cuando se van se está limpiando las costillas, ¿verdad? Para poderlas asar o según como la vayan a hacer, van a ver que los parrilleros, pues, introducen el cuchillo y liberan una capita delgada, que cuando se ala se viene toda, es una tela. Esa tela completamente es esta fascia. Esta fascia es dura, o sea, estoy hablando de la res, pero es similar en el hombre. Es una fascia dura, es una fascia que le ayuda a mantener comprimidos los músculos. Entonces, esta fascia se retira para poder, porque si no la carne se torna demasiado dura para poderla ingerir, masticar. Entonces, esta fascia es transparente. Más que todo lo ponía el ejemplo para que vieran que es completamente transparente. Aquí en esta zona, pues sí, ya tiene este color. Entonces, la parte lumbar de esta fascia se extiende entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Se inserta lateralmente en los músculos oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Ojo,
¿Desde dónde a dónde es fascia toracolumbar? Desde la 12ª costilla, llega hasta la cresta ilíaca y lateralmente la encontramos en el músculo oblicuo interno y en el transverso del abdomen. Es esto de lo que estamos hablando. 12ª costilla, más o menos, cresta ilíaca, se inserta en esta zona, estas son las crestas ilíacas, y se va a ir por dentro en el cuadrado lumbar, ¿verdad? Y también en el músculo oblicuo, en el oblicuo, y quiero decir oblicuo interno, ¿verdad? Entonces vamos a ver pues que ahí se inserta. Me acabo de equivocar, lástima que no hay nadie que me corrija. Es en el transverso, es en el transverso del abdomen, ¿verdad? Ahí es donde se inserta lateralmente la fascia toracolumbar. Hablaba de que esta fascia toracolumbar se divide en 3 hojas. Una hoja posterior, que es la más externa, la hoja posterior, una hoja media y una hoja anterior. Y si ustedes ven, todas se insertan o tienen contacto con las apófisis, ya sea con la apófisis espinal, ¿verdad? O con las apófisis transversas. Y estas son las hojas de la fascia toracolumbar. Aquí vemos cómo se inserta en el músculo transverso del abdomen, se inserta en el músculo transverso del abdomen, que es el más interno, y en el oblicuo interno. Es la zona donde ella pues se inserta. Estos músculos son los músculos de la espalda, son los músculos longísimos del dorso, son los músculos erectores de la espina. Eso lo vimos en anatomía 1. Ya estos músculos ya son más externos, como los músculos serrato, ¿verdad? Latísimo del dorso también es otro músculo que vemos acá. Bueno, quiero que aquí terminamos. Aquí vamos terminando, ¿sí? Aquí para que veamos pues cómo son las inserciones. Vean los contactos. Estas son las relaciones, perdón, de la fascia toracolumbar. Tiene contacto con los músculos erectores de la espina, los multífidos y los paravertebrales, con el dorsal ancho y el trapecio, con el transverso del abdomen, con el glúteo mayor, con el bíceps femoral. Todo esto es la fascia toracolumbar. Y bueno, aquí termina pues aquí terminamos la clase, ¿verdad? Con esto terminamos la clase. Ya pues nos va quedando, ya es poco, ¿verdad? Bueno, nos faltan 3 temas todavía que veremos en las siguientes, veremos en la siguiente clase, ¿verdad? Los otros temas. Nos quedamos hasta aquí. Por favor, pues estudien bastante, jóvenes. Estamos en la recta final, ya vamos a iniciar las exposiciones. Realmente pues ha sido muy buena la idea de hacer unas exposiciones, porque eso les favorece mucho en la nota. Vamos a esperar pues el parcial que tienen ustedes durante esta semana, el parcial de práctico, ¿verdad? Que el doctor Cabrera pues, bueno, por los laboratorios que el doctor Cabrera les dio. Es un examen fácil, yo ya vi las preguntas, es un examen bastante fácil, que bueno, el doctor Baldomero las va a elaborar. Ya nos pusimos de acuerdo con el doctor Cabrera cuáles eran las preguntas que se les iban a hacer. Son fáciles, realmente si están estudiando, están ahorita haciendo uso de estudios libres, créanme que van a salir muy bien, porque son fáciles, son cosas visibles, son cosas nada de teoría, ¿verdad? Solo práctico. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos pues en el siguiente video, en la siguiente clase. Estudien bastante, jóvenes. Estudien. Estamos en el último cartucho, así que pues estudien lo más que puedan, ¿ok? Cuídense mucho y éxitos, chicos, de verdad, éxitos.